7:39, vamos a Estados Unidos, porque la verdad es que, claro, lo de Irán ayer, ¿no es cierto?, el ataque de Israel a Irán y la respuesta de Irán es lo que tiene hoy día el mundo como con la boca abierta viendo qué va a pasar y con mucha atención. Pero lo que está pasando en Estados Unidos solo crece. Me refiero, ¿no es cierto?, a estas redadas migratorias que ha hecho el gobierno de Donald Trump con policía y el enfrentamiento que está teniendo también con algunos gobernadores como el de California. Ayer, por ejemplo, se está señalando, lo dice el Washington Post, que el gobierno de Donald Trump espera ahora empezar a enviar potencialmente a miles de extranjeros que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. ¿Sabes dónde? A la base militar norteamericana en la bahía de Guantánamo, a Cuba. Eso es lo que se está señalando y se publica según funcionarios con conocimiento del asunto, según el Washington Post. Se tiene previsto que los movimientos se inicien esta semana para poder, en el fondo, empezar, ¿no es cierto? Porque finalmente, ¿qué está pasando con la detención de migrantes indocumentados? Lo que estamos viendo son imágenes cada día más brutales. Ayer... Lo del senador que tú señalabas al comienzo del programa, es una imagen que cristaliza probablemente un momento muy, muy complejo en Estados Unidos. Claro, fue el senador Alex Padilla, senador demócrata, que ingresa a una actividad de una autoridad de seguridad de los Estados Unidos y cuando él quiere hacer una pregunta, lo toman su equipo de seguridad, lo arrastra afuera y lo esposa en el suelo. Dice, yo me pregunto si como senador me tratan así, ¿cómo tratan a los cocineros, a los jornaleros y a los campesinos? ¿Cómo tratan hoy a migrantes pacíficos que luchan hoy en Los Ángeles, California? Dijo Alex Padilla, quien habla español por su origen. Y lo otro, hay un senador republicano, que dijo, yo discrepé de esta política que está teniendo Donald Trump. ¿Y saben lo que hizo? Me dejó afuera del picnic tradicional que hace Donald Trump. Me dejó afuera de ese picnic. Mi familia tampoco puede ir. Dijo, y ahora me transformé en un paria para él. Incluso no me dirigen la palabra. Es decir, si no estoy con él, estoy contra él en los términos de Donald Trump. Y eso, dice, es muy, muy peligroso. Sí, lo más peligroso hoy día también, ¿no es cierto?, son el despliegue de fuerzas militares, no solamente de orden público, y también lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en Los Ángeles, que el gobernador pidió a la Corte, a la Justicia, que revocara, y eso también está en curso. Son 7:41. El antídoto contra las fake news. Primera pauta. 100.5. Bien, vamos a la entrevista del día y le agradecemos tan temprano que esté aquí en nuestro estudio, nuestro siguiente entrevistado, y tiene que ver con todo lo que está ocurriendo con el crimen organizado a nivel regional, podríamos decir. Es Rubén Vargas, ex ministro del Interior de Perú. Le agradecemos enormemente, Rubén, que esté con nosotros. Claudia Álamos, Gerardo Gómez, les saludamos. Usted ha venido a Chile a participar de un seminario donde se ha hablado precisamente sobre esta materia y nos ha permitido estos minutos. Muy buen día. Sí, en efecto, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo especial desde Radio Pauta. Sí, hemos participado en 2 días bastante intensos de discusión, de intercambio de ideas en torno al problema del desborde criminal. Un desborde criminal que nos afecta a todos los países de la región, a toda América Latina, particularmente a la región andina. Y dentro de esa ola criminal, dentro de ese desborde criminal, la situación que está pasando en algunos países vinculadas a las economías ilegales es especialmente difícil. En el caso peruano, yo vengo sosteniendo que estamos pasando por la mayor crisis, por el mayor desborde criminal de toda nuestra historia. Es mucho más difícil inclusive que la violencia que vivimos, violencia terrorista que vivimos en la década de los 80. Y este desborde criminal, a diferencia, digamos, de problemas de inseguridad anteriores que también hemos tenido, es una especie de combinación, es una especie de confluencia de factores, entre ellas, por ejemplo, el ingreso de organizaciones o estructuras criminales transnacionales, no solamente el Tren de Aragua, que también llegó hasta Chile. Tenemos también a los tiguerones, los lobos, los choneros de origen ecuatoriano. Perdón, una consulta, Rubén Vargas. Usted está hablando en este caso del mapa de lo que está pasando en el Perú, porque lo que estamos viendo, y alguna vez los fiscales del norte nos han dicho acá, porque este tema nos importa mucho aquí en Pauta, lo hemos cubierto mucho, que lo que está pasando es que el fenómeno delictual viene bajando, ¿no es cierto?, el Tren de Aragua desde Venezuela, estamos viendo lo que ha pasado en Colombia, Ecuador, que ha estado también muy cooptado,
Perú que le está pasando, y no solo, como usted dice, del Tren de Aragua, sino de otras bandas criminales que entiendo que en algún tipo de delitos también incluso empiezan, digamos, casi a cooperarse Sí. por acciones. Pero en el caso chileno, ¿usted diría que estamos viendo la misma situación o lo que usted relata es lo que está pasando en el Perú y diciendo, ojo, porque lo que les puede pasar a ustedes es por aquí? ¿Usted ve que Chile también está expuesto igual? Mira, no diría necesariamente de que es una ola que viene del norte hacia el sur. Ya. En efecto, en algunas estructuras criminales, y mi punto cuando recordaba o mencionaba a estas organizaciones transnacionales, era un poco mencionar, digamos, que hay una especie de confluencia entre otros factores de la presencia de estas organizaciones. Pero no es solamente las del norte, no es solamente el Tren de Aragua, la de Ecuador y alguna de Perú locales. También están por el sur las de origen brasilero. Las más peligrosas de la Y región. yo considero que son las más peligrosas por su estructura, por su magnitud, por su alcance. Primer comando de la capital y comando Vermelo. Exactamente. Ambas organizaciones criminales están operando con muchísima fuerza, por ejemplo, en Paraguay. En mi lectura, el PCC, el primer comando capital, controla gran parte de los penales y algunas otras estructuras mayores en Paraguay. Lo mismo está pasando en Bolivia y yo considero que también ya hay una presencia del PCC acá en Chile. ¿Por qué? Porque el PCC maneja estructuras de comercialización con control territorial y todo, vinculado, vinculado a los cigarrillos. Sí. Vinculado a los cigarrillos. Al contrabando de cigarrillos. Exactamente. Y no es visto siempre lo del cigarrillo, probablemente versus la droga se ve como algo menos grave y quizás le ponemos menos atención a eso, pero usted dice que allí hay un millonario negocio. Completamente. La rentabilidad de los cigarrillos es igual o mayor a la de la cocaína. Y claro, no hay necesariamente las alarmas o los cuidados respecto a los cigarrillos que como con la cocaína. Sí. No, pero el problema es que, y esta es una característica de esta ola criminal, es que estas organizaciones transnacionales no se quedan solamente, digamos, con algunos nichos de las economías ilegales, sino tienen una característica de ir controlando los territorios por donde ellos están pasando. Es muy estratégico para todas estas organizaciones que he mencionado, por ejemplo, el control de las fronteras. Y es un control territorial no solamente para que les permita pasar de un país a otro en su tránsito o en su refugio, sino controlar esos territorios a efectos de movilizar los bienes ilegales que ingresan a determinados países. Entonces, el PCC controla el negocio de los cigarrillos, pero cuando ingresa, por ejemplo, este negocio por Bolivia, esos cigarrillos ya entran a Perú con mercurio u otros productos de contrabando que utiliza la minería ilegal. De regreso, hay otras estructuras criminales, pero creo, en mi lectura, que el PCC es el que va a predominar, es el que va a manejar los negocios mayores, es que el negocio del oro ilegal de Perú hacia Bolivia es dantesco. Estamos hablando de toneladas de oro anuales. Una consulta, porque muchos de nuestros auditores hablábamos hasta hace un par de años en Chile solo del narcotráfico, y la verdad es que la palabra crimen organizado se ha puesto en el último tiempo para entender que el negocio, la droga es solo uno de los negocios con los que funcionan estas bandas criminales, ¿no? Usted lo está diciendo. Acá hay contrabando de cigarrillos, contrabando de armas, contrabando de medicamentos, contrabando de droga, pero también tenemos otro tipo, trata de personas, extorsión, o sea, el negocio es amplio. Yo hablaba con gente de la Fiscalía, porque usted hizo, como exministro del Interior, usted hizo la alerta de que en Chile podrían instalarse 2 bandas brasileñas más violentas que el Tren de Aragua. Ustedes se podrían llegar a Chile. Entiendo que la información que se maneja desde Fiscalía de chilena es que no existe una presencia instalada. Y hay algún par de casos que se están investigando, de casos, ¿no es cierto?, de la presencia del PCC en Chile. Es uno, es que se está investigando, pero más como Chile como un paso, no como todavía como una instalación, como si fue el Tren de Aragua. Entonces, creo que es importante hacer ese punto, porque la manera en que ellos podrían instalarse en Chile sería a través de líneas delictuales, que sería como línea de lavado de activos, que ese sería el gran riesgo que Chile estaría corriendo hoy día con ese tipo de organización, a diferencia del Tren del Agua. ¿Cómo operan en Perú? Para ver cómo. Sí, digamos, yo no he señalado que tengan bases ya instaladas en Chile, dije que hay presencia. Sí. ¿Ok? Eso en primer lugar. En segundo lugar, me hizo recordar la conversación que tuve hace un tiempo atrás,
probablemente unos 15 años atrás, con un colega ecuatoriano, que me comentaba de la, digamos, invulnerabilidad que tenía Ecuador respecto a estructuras criminales como las que operaban en Venezuela y en Colombia. Y ellos decían, nosotros no producimos cocaína, creo que no vamos a tener ese problema. Es más, si revisamos las estadísticas de seguridad, Ecuador era uno de los países más seguros, era considerado uno de los más seguros de América, de Latinoamérica. Sus tasas de homicidios eran bastante bajos. ¿Y qué pasó? Ya, pero El problema de Ecuador es que No la vio venir. el crimen organizado se instaló para utilizar sus puertos. El problema de Ecuador es que sus puertos se hicieron muy vulnerables y estratégicos para el trasiego de la cocaína a los mercados internacionales. Entonces, no necesariamente un país, digamos, se hace vulnerable porque tenga algunas economías ilegales creciendo, sino su posición estratégica y los puertos. Y Chile lo tiene. Porque los puertos son, digamos, los puntos de partida de las grandes economías ilegales. usted escucha a Rubén Vargas, ex ministro del Interior de Perú, conversando con Primera Pauta sobre crimen organizado. Usted decía que Perú y Chile tenían una permeabilidad, que era una especie de, digámoslo así, una especie de paraísos para ellos. Es decir, nos atrapó mirando hacia otro lado, sin darnos cuenta que esto venía, con mucha inocencia quizás. ¿Dónde falló Perú allí y dónde siente que Chile puede estar cometiendo o pudo haber cometido el mismo error para facilitar ese crecimiento, desarrollo y progresión de estos grupos criminales en nuestro país? Sí, en efecto, yo considero de que de tanto Perú como Chile, digamos, no hay una tradición gangsteril, por decirlo de alguna manera, como sí lo tiene Colombia, como sí lo tiene México, como lo tiene Brasil, etcétera, ¿no? O sea, como lo tiene Italia, como lo tiene también Estados Unidos y otros países europeos. No hemos tenido estructuras criminales que se hayan internacionalizado, por ejemplo, ¿no? Eso no pasó en Perú y tampoco en Chile. Entonces, digamos, hemos estado bastante descuidados, inclusive en legislación básica, para enfrentar a estas estructuras criminales. Y lo que tenemos ahora es una presencia de organizaciones transnacionales que tienen, digamos, una dirección centralizada que, a pesar que la policía va capturando a sus mandos y creemos todavía en parámetros convencionales y decimos, ya se desarticuló, ya se acabó el Tren de Aragua porque acaban de ser detenidos sus principales líderes e inclusive sus brazos operativos. Fueron capturados 20 a 25 personas, creo que terminamos finalmente con el Tren de Aragua. Pero son estructuras centralizadas con un mando que está fuera de nuestros países y ese delincuente que cayó va a ser reemplazado rápidamente, porque estamos hablando de organizaciones que van tras economías ilegales o crímenes predatorios, como en el caso peruano, que se ha expandido geométricamente y de manera muy peligrosa, que es la extorsión. La extorsión a comerciantes, la extorsión a personas naturales, la extorsión a empresas. Es lo que más está creciendo. Y eso es lo que ha crecido significativamente. Sí. Las denuncias que se realizan a la policía por las extorsiones, digamos, crecieron de cientos a miles mensualmente. Y aún así no representa la magnitud del problema. Recientemente la encuestadora Ipsos hizo una pregunta que me pareció bastante significativa. La pregunta fue, ¿usted o alguien que conoce recibió llamadas extorsivas o está siendo extorsionado? La respuesta fue del sí, el 21% de la población nacional. Es decir, estamos hablando más de 5 millones de peruanos están en este momento extorsionados. Y es un negocio absolutamente rentable y sin ningún riesgo para el criminal. Rubén, y otra cosa, Rubén Vargas, ex ministro del Interior del Perú, conversando sobre crimen organizado. Otra cosa tiene que ver en el fondo con que probablemente los antiguos métodos tampoco sirven para combatir estas bandas. Me refiero a las cárceles. Porque lo que sabemos es que, por ejemplo, el PCC, que es lejos una de las organizaciones criminales más importantes de la región, funciona desde la cárcel de Sao Paulo. Y en el caso del Comando Vermelho, funciona desde la cárcel de Río de Janeiro. Y en el caso de Tren de Aragua, funciona desde una cárcel. Entonces, hoy día la solución tampoco son las cárceles, pues las cárceles podrían terminar siendo las oficinas de trabajo de esta banda. Coincido nuevamente, o sea, estamos frente a un desborde criminal en el que tenemos que revisar algunos conceptos convencionales de cómo enfrentarlos.
Un elemento importante en este problema de la criminalidad actual es en efecto las cárceles. Has hecho bien en recordar dónde nacieron estas estructuras que ahora están sometiéndonos. Lo mismo pasó en Ecuador también con los operadores de los cárteles de la cocaína mexicana, nacieron en las cárceles. Entonces, lo primero que hace, una especie de modus operandi del primer comando capital, es cooptar, es controlar las cárceles locales. Su principal cantera para reclutar a sus miembros están en las cárceles. Entonces, el primer gran error que cometieron, por ejemplo, en Ecuador y en otros países, es mezclar a los internos locales, nacionales, con los de estas estructuras criminales transnacionales. Porque ellos tienen absolutamente claro qué hacer cuando ingresan a un penal de otro país. Los organizan rápidamente y los convierten en algo así como en sus reclutas, y fácilmente a través de familiares o de correas de transmisión van expandiendo su organización, terminan controlando los penales, terminan poniendo reglas de juego, y eso sin duda que es el comienzo del fin. Rubén, ¿cómo lo está haciendo Chile? ¿Perdón? ¿Cómo lo está haciendo Chile? Mira, sin duda que hay que está afectando sin duda a Chile estas estructuras criminales transnacionales. Hay una inclusive que ha tenido un origen peruano, pero que ha llegado a algunos acuerdos con el Tren de Aragua, me refiero a los pulpos. Los pulpos crecieron en la región norte del Perú, en La Libertad, y se involucraron, además de los delitos predatorios, en convertirse en una especie de cobertura de seguridad de la minería ilegal del oro. Se vieron un poco expuestos y terminaron sus principales dirigentes refugiándose acá en Santiago. Los pulpos están acá. ¿Cómo lo están haciendo? Diría que el primer gran paso lo están dando, y es, digamos, ser conscientes de la amenaza que representan estas estructuras criminales. He escuchado a las dos candidatas, a algunas autoridades de la policía, y creo que están conscientes de la amenaza que significan estas estructuras criminales, y lo que necesitan avanzar un poco más es en una especie de un gran acuerdo nacional para que este problema no siga creciendo. Las lecturas ideológicas en torno a enfrentar el crimen organizado no funcionan. Eso es una de las grandes debilidades, y creo que necesitan ponerse de acuerdo todas las corrientes políticas y el sector privado, que es muy importante la participación del sector privado en las estrategias para enfrentar a estas organizaciones criminales. Las extorsiones no podrían crecer de la manera tan rápido como lo están haciendo si no hubiese una participación, digamos, de niveles de corrupción a nivel policial, y también, digamos, de algún nivel de complicidad del sistema financiero. Entonces, se necesita involucrarlos en esta lucha antes de que se contamine. Temazo para la región, temazo para Chile, para Perú, además que estamos compartiendo frontera. Muchísimas gracias, Rubén Vargas, exministro del Interior del Perú, por estar en esta conversación, además que ha estado 2 días en Chile. Se le agradece muchísimo que haya venido. Encantado, gracias por la invitación. Muy amable, muchísimas gracias.